Después de algunas semanas nuevamente traigo un tema académico. Se trata del sistema tributario y hoy veremos qué aborda esta estructura, algunos de los elementos más importantes y los principales tributos que existen. Espero lo disfruten. El sistema tributario es un sistema que está compuesto por el conjunto de normas legales, organismos públicos y procedimientos destinados al cobro de tributos. Un tributo es una prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el Estado para financiar gastos públicos. En palabras simples, es el dinero que darán los ciudadanos para que el Estado les construya obras públicas o desarrolle actividades de importancia nacional. El sistema tributario tiene tres elementos básicamente: la administración tributaria, que estará en manos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, más conocida como la SUNAT, y por las municipalidades. La SUNAT, por un lado, gestionará los tributos para el gobierno central y las municipalidades las gestionarán para los gobiernos locales. Las normas tributarias que se encargarán de dirigir jurídicamente las relaciones en este ámbito. Es importante saber que el sistema tributario se basa en el principio de legalidad. Esto quiere decir que los tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por ley o decreto legislativo. Y en este caso las leyes más importantes son el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. En cuanto a la política tributaria, que será la dirección funcional que tendrá este sistema, será diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Existen tres tipos de tributos. En primer lugar se encuentran las tasas, los cuales se pagan como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente. Es decir, genera un beneficio directo e instantáneo, pero individual. Por ejemplo, cuando pagamos por el abastecimiento de agua. En otras palabras, si no usamos el servicio, no pagamos. Este tributo a su vez se divide en tres: los arbitrios, que son tasas que se pagan por la prestación de un servicio público; los derechos, que son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público; y las licencias, que es la autorización para realizar una actividad en particular, como por ejemplo ejercer la medicina. En segundo lugar se encuentran las contribuciones, los cuales, al igual que las tasas, generan una contraprestación, es decir, pagamos por algún servicio que el Estado nos va a dar. Pero a diferencia de las tasas, en las contribuciones el beneficio no se va a generar de forma instantánea. Por el contrario, se reflejará en las obras públicas a través del pago que se hace en un peaje, por ejemplo, o actividades estatales como la contribución al SENATI. Por último, se encuentra el impuesto. A diferencia de los ya nombrados, en el impuesto no habrá una contraprestación directa. En palabras simples, aquí el Estado nos cobrará por nuestra riqueza, que se resume en lo que tenemos y en lo que consumimos. Existen dos tipos de impuesto: el directo e indirecto. Se dice directo porque grava la riqueza de una persona de forma inmediata. Por ejemplo, el impuesto a la renta grava las utilidades que obtenemos, el impuesto predial grava nuestras posesiones inmuebles y el impuesto vehicular, que grava la propiedad que tenemos sobre un vehículo. Por otro lado, se dice impuesto indirecto porque grava la riqueza de las personas a través de lo que consume. Aquí se encuentra el impuesto general a las ventas, que grava los productos o servicios más comunes que usamos; el impuesto selectivo al consumo, que grava productos determinados por razones de salud o seguridad, como el cigarro o el azúcar; el impuesto a la alcabala, que grava la transferencia de bienes inmuebles; el impuesto a las importaciones, también conocidas como aranceles; y por último, el impuesto al rodaje, que es el impuesto de la gasolina. Bien, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado el video, y si es así pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. Soy el Nictalobe y hasta la próxima.
Bien, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. bienvenidos al Buenas curso. ¿Cómo está? Mi nombre es Rosana Herrerán López, soy magíster en gestión pública y contadora pública colegiada. Voy a tener el gusto de desarrollar conjuntamente con ustedes el curso de tributación. Tributación, que es un curso que también no solamente llevan los alumnos de la escuela de contabilidad, sino también de administración, de marketing, ¿no? De negocios internacionales. Así que, bienvenidos. Vamos a ver lo que contiene nuestro curso como preámbulo de todo lo que vamos a desarrollar. Así que vamos a ver el sílabus que nos va a parametrar, que nos va a indicar todo lo que nosotros cuáles son los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestro curso. Bien, entonces, a ver, vamos a familiarizarnos con el sílabus, ¿sí? El sílabus, ya saben, que es el contenido de todos los temas que vamos a realizar, ¿no? Que vamos a desarrollar. Como les digo, están las tres escuelas, ¿no? Así que vamos a, el logro de la asignatura, pues al término de esta asignatura, que queremos que el estudiante comprenda, aplique adecuadamente los aspectos fundamentales de la normativa que rige la actividad tributaria. Entonces, al momento de terminar el curso, esperamos que tengamos ese logro de la asignatura, que ustedes puedan tener conocimiento de las normas tributarias y le apliquen correctamente, ¿no? A las actividades cotidianas como trabajadores de una empresa o de repente como emprendedores, como empresarios. Ese es el logro del objetivo. El curso se divide en 2 unidades. La primera unidad, vamos a ver todo lo concerniente al sistema tributario nacional, vamos a ver el código tributario, qué son infracciones y delitos tributarios, los regímenes tributarios, ¿no? En esta primera parte tenemos 8 semanas. La primera semana, el día de hoy, vamos a ver de forma general qué es el sistema tributario peruano, la ley marco de la tributación peruana. Sabemos que si nosotros queremos entender los tributos, tenemos que conocer cuál es el marco legal, ¿no? De cómo empieza la tributación, ¿no? Cuáles son esa base legal, ¿no? Para que el Estado peruano o las instituciones que administran los tributos, pues tengan esa capacidad de administrar, de exigir a los contribuyentes, a las personas que hacen uso de repente de algún servicio y pagan un tributo, ¿no? Pagan un impuesto, una tasa, un arancel. En la segunda semana vamos a ver el código tributario, también, que tiene que ver con toda la estructura del marco legal, las obligaciones, derechos de los contribuyentes, qué derechos tienen que cumplir los contribuyentes, no solamente el Estado como recaudador, las municipalidades, el gobierno regional como recaudador de los impuestos, sino también qué derechos tienen los contribuyentes, ¿no? ¿Qué derechos tenemos como contribuyentes? En la tercera semana vamos a ver las infracciones, sanciones, los delitos tributarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no cumplo una norma, no cumplo en pagar un impuesto, un tributo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la persona natural? ¿Qué le pasa a la persona jurídica? ¿Cómo la sancionan? Y también vamos a ver un poco de los delitos tributarios. En la cuarta semana tenemos aquí una práctica calificada.
La primera parte, la práctica calificada, va a ser un poco teórico, porque quiero que ustedes tengan conocimientos sólidos sobre qué es un código tributario, el sistema tributario, que diferencien los tributos, ¿no? Los tributos con los impuestos, las tasas, las contribuciones, que esté muy claro la parte teórica. Y luego ya nos vamos a, después de la práctica calificada, ¿no? De la primera parte, vamos a hacer, todo va a ser práctico, ¿no? Con casos prácticos, con interpretaciones, ¿no? Sobre todo casos prácticos. La cuarta semana tenemos, como les digo, una práctica calificada. Vamos a ver también cómo nace la obligación tributaria, la transmisión y extinción de la obligación. ¿Cuándo termina también mi obligación? ¿No? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo me he inscrito con mi RUC, soy nuevo contribuyente. Desde el momento que yo me inscribo en la SUNAT, ¿no? Como inscribo mi RUC, desde ese momento yo me estoy comprometiendo, ¿no? A pagar un impuesto, a contribuir, ¿no? Entonces, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo empieza? ¿No? Esa obligación que tenemos con los entes recaudadores. Bien, en la semana 5 vamos a ver todo lo que es el impuesto general a las ventas, un impuesto a nivel nacional, ¿no? General, es un impuesto general que utiliza el Estado, ¿no? Vamos a ver su definición, su ámbito de aplicación, qué operaciones grabadas tiene el impuesto general a las ventas, vamos a ver todo lo concerniente al impuesto general a las ventas. En la semana 6 tenemos el impuesto selectivo al consumo, también hemos visto que ha habido en el año 2021 un cierto incremento en el impuesto selectivo al consumo. Vamos a verificar con casos prácticos. En la semana 7 tenemos una exposición por equipos, ¿no? Vamos a presentar, por ejemplo, los temas del sistema tributario peruano. Otro equipo tendrá que exponer el código tributario, los regímenes tributarios, los impuestos, la clase de impuestos y las contribuciones y tasas. Entonces, como son, aquí he visto que hay buena cantidad de alumnos, lo vamos a hacer en grupos de 2 personas, ¿no? Para las exposiciones de los grupos. En la semana 8 tenemos la evaluación parcial y es netamente práctico, ¿no? Ustedes tendrán que la habilidad de determinar, por ejemplo, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, podrán determinar cuál es la multa, qué infracción cometió este contribuyente, cuál ha sido su multa, etcétera. ¿Ya? Entonces, estamos en la primera parte. Recuerden que cada clase ustedes van a tener un control de lectura, ¿ya? Si ustedes pueden visualizar en el campus virtual, la única forma de comunicarnos con ustedes es a través del campus virtual. En el campus virtual ustedes ya tienen un control de lectura de la clase 1, el del día de hoy, de la semana 1. Entonces, tienen 7 días hasta el próximo martes para subir, ¿no? Voy a ser un poco estricta en el cumplimiento de los controles de lectura y también cuando yo, por ejemplo, si yo les pido, por ejemplo, un resumen del sistema tributario peruano, ustedes van a seguramente ir a Google y van a averiguar, van a entrar a muchas páginas que les va a dar esa información. Van a hacer una copia y pega, pero ustedes tienen que citar la información. ¿De dónde sacaron esa información? Si la sacaron de la SUNAT, la sacaron de una revista, ¿no? Tienen que hacer, al final del copia y pega, van a citar, ¿no? De dónde ustedes extrayeron esa información para hacerlo un poco más formal nuestros trabajos. Tienen que hacer una bibliografía de dónde sacaron, ¿ya? Entonces, por favor,
tenemos que lograr, por ejemplo, hoy tiene que estar en nuestros conocimientos, tener conocimientos, de repente no a fondos, porque imagínense estudiar hoy todo el sistema tributario peruano, hay muchas normas, apéndices, artículos, lo vamos a ver en forma general, ¿no? Como inicio de nuestro curso deben de estar muy familiarizados con estos temas, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos especializarnos en tributación, no solamente pues podremos ser expertos en un Excel y saber cómo se saca el 18% de arriba para abajo, ¿no? Yo tengo que también conocer el formalismo, ¿no? Tengo que saber por qué yo tengo que aplicar, por ejemplo, el 18% del IGB, de dónde viene, por qué. Tengo que saber la parte teórica, tengo que conocer las leyes, ¿no? Que están dentro del marco de la tributación peruana y sobre todo en el Código Tributario. Bien, entonces estamos en la unidad 2, la segunda parte de nuestro curso, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en la semana 9 vamos a ver los regímenes tributarios. Ustedes saben que hay muchos regímenes tributarios, ¿no? No muchos, pero tenemos el régimen, el NRUS, tenemos el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general, ¿no? Vamos a ver detenidamente cuáles son las características de estos regímenes tributarios. Cada uno de ellos tiene una característica especial y va de acuerdo al nivel de sus ventas, ¿no? De sus compras, inclusive los libros contables que utilizan o que son obligados a llevar, depende del régimen donde uno se encuentre. Cuando uno crea una empresa, ¿no? De acuerdo al nivel de sus ventas, de su proyección de ventas, uno tiene que adecuarse en cada régimen tributario. En la semana 10 vamos a ver el impuesto a la renta, ¿no? De personas naturales y de personas jurídicas. Hay, ustedes saben, 4 tipos de rentas, ¿no? Primera categoría, segunda categoría. La tercera categoría es de rentas, o sea, de empresas. La cuarta categoría de aquellas personas que desarrollan sus actividades profesionales, ¿no? Y las rentas de quinta categoría que tienen que ver con aquellas que dependen de una institución. Entonces vamos a hacer con casos prácticos las definiciones, las clasificaciones según la normativa y sobre todo casos prácticos. Es decir, que vamos a determinar rentas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y quinta categoría, ¿no? Que se dividen en rentas de capital y rentas de trabajo. En la semana 11 también vamos a ver concerniente al impuesto a la renta, pero de las personas jurídicas, ¿no? Ahí va la renta de tercera categoría. Es decir, en la semana 10 vamos a ver las rentas de capital, las rentas de trabajo, y en la semana 11 el impuesto a la renta. En la semana 12 vamos a ver la bancarización, ¿no? El ITF, que es una norma legal también, ¿no? Que todos los movimientos económicos de las empresas cumplan con esa norma de bancarización. ¿Por qué? Porque el Código Tributario, la SUNAT, obliga a las personas a que todas esas transacciones comerciales pasen por el banco, ¿no? Porque recaudan un impuesto, ¿no? Que es el ITF, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, depositan, retiran, pagan un impuesto que es, para nosotros es mínimo, ¿no? Pero imagínense, las grandes empresas que tienen muchos movimientos pagan buena cantidad de ITF y es una manera de recaudación. Y además, la SUNAT realiza la bancarización a modo de controlar también, ¿no? El controlar y de que sea legal todos los ingresos y egresos de las empresas. En la semana 13 vamos a ver los tributos municipales, ¿no? Asimismo, no solamente la SUNAT es la que recauda, la que administra los impuestos, los tributos, sino también las municipalidades.
Las municipalidades son aquellas que recaudan, ¿no?, tasas, tributos, por ejemplo, los impuestos, el impuesto predial, el patrimonio vehicular, el alcabala, los juegos de azar, cuando hay un espectáculo de fiestas, de promoción municipal, el casino, tragamonedas, también administra los tributos municipales. En la semana 14 vamos a ver algo de programas de libros electrónicos, el PLE, ¿no? Cómo se hacen los libros electrónicos. Ahora se hace virtualmente, ¿no? Y bueno, en la semana 15 tenemos la exposición individual, ¿no? Seguramente de un caso, de una monografía, de un caso desarrollado de todo lo que hemos estudiado hasta la semana 14. Y bueno, en la semana 16 tenemos la evaluación final, resolver el examen final, ¿no? Netamente de casos prácticos, ¿no? Entonces tenemos los materiales educativos, los recursos didácticos, utilizamos el Zoom para el dictado de nuestras clases, toda comunicación, toda entrega de trabajo la vamos a ver a través del campus virtual de la universidad, asimismo la asistencia, que es primordial, obligatoria a las clases, ¿no? El cumplimiento de los trabajos de investigación, los controles de lectura que se van a promediar, ¿no?, con el trabajo de investigación y los controles de lectura. Entonces ustedes podrán tener una nota de control de lectura, van a tener 2 notas de prácticas calificadas y una nota del examen parcial y una nota del examen final. Entonces los trabajos hemos quedado que lo podemos hacer entre dos personas, de repente si el trabajo final hasta 3 personas podemos considerar, porque somos muchos y solamente contamos con 2 horas, ¿no? 2 horas nada más académicas para cumplir con el curso. Este curso es muy amplio, vamos a tratar de sintetizar por las horas que tenemos. Bien, entonces aquí ustedes pueden tener algunas referencias electrónicas. Siempre la SUNAT tiene mucha información de la tributación, la ley del IGB, el código tributario. Pueden revisar las páginas web, ¿no?, que utilizamos. Sabemos, por ejemplo, que los tributos van cambiando constantemente. Algunas normas, por ejemplo, de las depreciaciones, con referencia al 2019, el 2020 han tenido cambios en los plazos, ha habido ciertos cambios y la tributación es constante. Si nosotros queremos especializarnos, tenemos que estar constantemente actualizándonos, ¿no? No es un impedimento. Por ejemplo, la SUNAT misma dicta clases completamente gratis, ¿no? Asesora a aquellas personas que están interesadas para actualizarnos de los constantes cambios de la tributación peruana. Bueno, entonces este es el sílabus y vamos a conocernos, vamos a presentarnos cada uno de ustedes, su nombre, a qué carrera pertenecen y cuáles son sus expectativas del curso. A ver, vamos a presentarnos, ahorita somos 30 personas, vamos a llamar, a ver, a Catherine Castro. Catherine Castro. Presente, Miss. Buenas noches, a ver, cuéntame un poco de ti, qué estudias, qué expectativas tienes del curso, brevemente. Bueno, mi nombre es Catherine Castro, tengo 26 años, estudio la carrera de Contabilidad y Finanzas. Las expectativas del curso es que quisiera tener un poco más de conocimiento acerca de la tributación, de las infracciones que se puede cometer contra SUNAT para poder tengo un pequeño negocio y para evitar cometer alguna infracción y estar todo al día con SUNAT y no tener inconvenientes. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Salvatierra. Salvatierra. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Miss, ¿me escucha?
Sí, sí, te escucho. Salvatierra Tocto Luz. Sí, ¿Cómo estás, bueno, Luz? yo me llamo Luz, Salvatierra Tocto, tengo 28 años y quisiera aprender sobre todo cómo es sobre el impuesto, porque yo en realidad pienso tener mi propio negocio y me interesa mucho este tema, ¿no? Interesante, ¿no? No solamente como trabajadores de una empresa, sino también eh, como empresarios, como emprendedores. Muy bien, Salvatierra. Brian Mejía, ¿cómo estás, Brian? Brian Mejía, Buenas noches, profesora. ¿cómo estás? A ver, cuéntame un poquito de ti, qué Me expectativas llamo tienes del Brian Mejía, curso. me llamo Brian Mejía Balvin, tengo 20 años, estudiante de Administración de Negocios Internacionales y mi expectativa para este curso es aprender los reglamentos, todo sobre tributos para no cometer errores cuando tenga mi empresa. Muy bien, muy bien. Sí, nos podemos ir presos, ¿ah? No se rían. Si no cumplimos, si hacemos una infracción o cometemos un delito tributario, nos podemos ir a la cárcel. Bien, Carmen Díaz, perdón, Carmen Díaz. ¿Me escuchan? Carmen Díaz. ¿Me escuchan? No sé qué pasó con mi audio. Sí le escuchamos, profesora. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Sí le A escuchamos. ver, ¿quién es Milton Rufino? Hola, buenas Sí, noches. A ver, yo. preséntate, qué expectativas tienes del curso, qué quieres aprender. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Me presento. Mi nombre es Milton César Rufino Panta. Yo estudio la carrera de marketing de administración porque me encanta lo que es marketing y administrar, ya que en un futuro yo quiero administrar mi propia empresa, marketear mi propia empresa. Y del curso las expectativas que tengo es aprender, extraer todo el conocimiento de usted, profesora, para no cometer errores en un futuro y estar al día con todas las normas y leyes de tributación. Muy bien, muy correcto. Muchas gracias por tu presentación. Listo, profesora, gracias. Cristel, 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 Cristel M. ¿Se encuentra Cristel? Daniel Isaías Bonifacio Reyes. Compañeros, profesora, buenas noches. Mi nombre es Daniel Isaías Bonifacio Reyes, tengo 21 años, estudio la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Mis expectativas con el curso es ampliar mis conocimientos y asimismo poder compartir mis conocimientos en mi trabajo y también en un futuro en mi propia empresa. Eso es lo ideal, ¿no? Nosotros debemos de apuntar a eso, no solamente a trabajar para una empresa, sino trabajar para nosotros, ¿no? Finalmente, ese es el objetivo, de emprender nuestra propia... Ahora, por ejemplo, en esa crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, se nos ha dado la necesidad de crear nosotros algo. Tenemos todas las herramientas, tenemos los conocimientos, la universidad nos da muchos conocimientos, así que lo podemos lograr, ¿no? Emprender en algo para nosotros, trabajar para nosotros, es lo ideal. Bien, Cecilia Mallorca Guevara. Cecilia me ha escrito. Y le escribo un mensaje, profesora. Buenas noches. Ya, tú estás en tributación en la mañana, ¿no? ¿Verdad? Sí, así es. Ya, pero bueno, es la misma clase. Bueno, si deseas, puedes estar como para poder reforzar, pero en realidad vamos a desarrollar los mismos temas. Pero bueno, tienen las clases grabadas también para que ustedes puedan visualizar. Bien, Daniela González. Buenas noches, Hola, Daniela, cuéntame un poco de ti. buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela González Rivera. Soy de la carrera de Administración y Marketing. Tengo 19 años. Estoy estudiando Administración y Marketing porque quiero ayudar a mi papá con la empresa que ha creado sobre productos de limpieza. Y también mis metas, bueno, lo que quiero aprender de este curso es
saber manejar todo sobre las tributaciones y no fallar en esas cosas cuando esté manejando la empresa. Muy bien, Daniela, gracias. Daniel Isaías Bonifacio Reyes. Ya me presenté, profesora. Ok, disculpa. Vamos a ver, Edgar CL. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Patricio Cárdenas Loya. Bueno, mis expectativas con el curso es aprender todo lo que es tributación, impuestos prediales para poder aplicarlo en el día a día, ya que no es solamente temas de que podamos aplicarlo en adelante, sino que lo vemos día a día, lo que son los impuestos generales a la venta, impuesto a la renta, todo eso vemos y podemos aplicarlo también, ¿no? Más adelante. Muy bien, gracias. Jacope Guayanay. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi nombre es Tania Erika Jocope Guayanay, tengo 20 años y lo que quiero aprender de este curso es acerca de las infracciones que se puede cometer dentro de una empresa, y ya que esto lo podemos llevar en el transcurso de los días en el trabajo o en un futuro en una empresa. Así es, ¿no? Y bueno, las infracciones, todo el procedimiento, por ejemplo, ahora tributación es el inicio, por ejemplo, para los chicos que estudian contabilidad, luego en el 7º ciclo me parece que llevan auditoría tributaria, ¿no? Allí nos especializamos, ¿no? Nos especializamos en investigar, en fiscalizar, es un poco ya más profundo el tema de las atribuciones que tiene la SUNAT, ¿no? Muy bien, a ver, ¿quién más? Flor de María, Kiko Príncipe, Flor de María. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi nombre es Flor de María Kiko Príncipe, estudio la carrera de Contabilidad y Finanzas. Mi propósito de este curso es saber un poco más de lo que es tributación, porque sé que me falta, y quiero abrir mi propio estudio contable. Muy bien, muy bien, ¿no? También, claro, podemos tener nuestra propia empresa de un estudio contable, ¿no? Es un buen tipo de negocio que nos iría muy bien y además que nos vamos especializando. Mauricio Daniel Córdoba. Mauricio Daniel Córdoba. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Soy Mauricio Daniel Córdoba Lobón. Tengo 20 años. Estudio la carrera de Contabilidad y Finanzas. Y del curso, pues la verdad quisiera, no sé si explicará acerca de devolución de impuestos. Es un tema que la verdad he tocado un poco y quisiera saber más acerca de eso, porque quedé hasta cierta parte y ahí me he estancado. No sé si lo tocarán. ¿Devolución de impuestos aduaneros? Son por tributación, por impuestos, la renta de trabajo. Ok, claro, sí la vamos a ver, la de 4ª categoría, claro que sí. Ya, cuando nosotros descontamos al impuesto a la renta los gastos, ¿no? ¿Qué tipo de gastos nos autoriza la SUNAT para descontar para el pago de nuestro impuesto a la renta? Sí, sí lo vamos a ver. Ya, muchas gracias. Merly Roque, Jesús. Merly. ¿Me escucha? Sí. Sí te escucho. Buenas noches, mi nombre es Merly Roque Jesús. Estoy estudiando la especialidad de Administración de Negocios Internacionales. Mis expectativas para el curso, bueno, es tener un poco más de conocimiento, ¿no? Porque creo que va a ser necesario para nuestra vida profesional cuando trabajemos o también cuando tengamos una propia empresa, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, José Llanos. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, mi nombre es José Llanos Fernández. Estoy estudiando la carrera de Administración de Negocios Internacionales para poder como, expandir así lo que es un negocio familiar que ya está como si se cursando. Me gustaría como si se aprender del curso sobre todo lo que son las importaciones y las tributaciones para tenerlo bien claro y no poder cometer los errores, ¿no? Muy bien, gracias José. Rita Guamaní Juárez. Rita Silvia Guamaní Juárez. ¿Se encuentra? Profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches compañeros. Mi nombre es Rita Silvia Guamaní Juárez, tengo 35 años y estoy estudiando Administración de Negocios Internacionales. Bueno, más que nada lo hago porque ya tengo una niña y tengo un negocio propio y siempre es bueno aprender algo, ya que tengo tiempo en las tardes. Decidí estudiar para ver, ¿no?, qué más puedo aportar en el negocio y hacerlo crecer. Siempre es bueno aprender y aquí estoy. A pesar que tengo que madrugar. Sí, profesora. Gracias. Felicitaciones. Nunca es tarde para empezar. Siempre tenemos que seguir estudiando, por más que tenemos magíster, doctorado, siempre hay algo que estudiar, siempre hay algo que estudiar y la tributación pues es inagotable, siempre hay un cambio. Por ejemplo, yo me compraba unos libros hace 5 años, ¿no?, de tributación. Ese libro ya no me sirve ahora porque todo ha cambiado, entonces siempre hay que estar actualizándonos. A ver, se encuentra Silvia Soroe. Silvia Soroe. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Silvia. Bueno, mi nombre es Silvia Soroe Lolo, estoy en la carrera de Contabilidad y Finanzas y bueno, de acuerdo al curso, tener más conocimiento sobre el curso, más sobre las leyes, normas para no cometer una infracción a futuro, ¿no? Y no ir preso, como mencionó un compañero. Así es. Muchas gracias, Silvia. Se encuentra Yanina. Yanina Ortiz Chávez. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Yanina. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Yanina Ortiz Chávez. Estoy en la carrera de Contabilidad y Finanzas. Con respecto al curso que es de tributación, creo que lo que me interesa es más la interpretación, ¿no? Cómo vamos a llegar a analizar ese ambiente, ese ámbito. Eso es lo que quisiera saber, más que todo. Así es, ¿no? Otra cosa, por eso la parte práctica, como lo decía, lo podemos hacer un Excel, lo puede hacer un software, pero hay que saber también interpretar, ¿no? O sea, qué pasa y tomar una decisión, ¿no? Digamos que de repente hemos declarado mal, hemos declarado incorrectamente y nos ha multado, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? Entonces, esa multa para nosotros es considerada contablemente como un gasto. Y ese gasto va en desmedro de nuestra utilidad, de nuestra rentabilidad. Entonces hay que conocer bien todo eso. ¿Sí? Bien, muchas gracias. A ver, ¿quiénes faltan? Ricardo, ¿quién es Ricardo? Ricardo. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Ricardo, ¿tu apellido? Mi nombre es Luis Ricardo Reyes Hurtado. Soy de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Tengo 22 años. Sobre el curso, me gustaría aprender las reglas de la tributación más a fondo para así no cometer los mismos errores a futuro, ¿no? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Vivian Chávez. Vivian Chávez. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí te escuchamos, perfecto. Ya, disculpe, creo que, no sé si me habrá llamado, pero disculpe, tuve un problema con mi internet. Ya, ok. ¿Qué expectativas tienes del curso? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué estudias? ¿Qué carrera estudias? ¿Qué tal? Buenas noches, compañera profesora. Soy Vivian Chávez, estudio contabilidad
Bueno, estudio contabilidad porque uno de los logros que quiero lograr es poner un estudio contable. Es una meta que me he propuesto desde que entré a estudiar. Creo que si uno la sigue, la consigue. Y bueno, eso es lo que yo... Así es, sí lo vas a conseguir, seguramente, ¿no? Hay que estar con esa energía positiva y seguros de lograr nuestro objetivo. Tú estás estudiando contabilidad, entonces sí lo vas a lograr, vas a tener un estudio contable. Bien, muchas gracias. A ver, ¿quiénes más faltan presentarse, por favor? Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Soy Vilma Díaz, de la carrera de Contabilidad y Finanzas. Lo que me gustaría aprender del curso es los tipos de tributos para no cometer errores más adelante al momento de asesorar a los contribuyentes o a mis futuros clientes. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias. ¿Quiénes más faltan? A ver. Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Delia Denise Huerta Pineda. Estudio la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Mis expectativas es aprender todo lo relacionado con la tributación, además de que suena un tema muy interesante e importante, ya que deseo emprender más adelante un negocio. Gracias. Correcto, Delia. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Aquí no hay llamado? Somos 31 participantes. Bien, ¿tienen alguna consulta acerca de lo que he explicado del curso también? Si tienen alguna consulta, me la hacen saber para ya empezar con el primer PPT. Lo han entendido, ¿no? La forma de evaluación, los trabajos de investigación que lo vamos a hacer en forma grupal y los controles de lectura, ¿no? Entonces, no tienen... A ver, Jorge Luis Zárate Zárate. Jorge Luis Zárate Zárate. Jorge Luis. Bien, parece que tienen algún inconveniente. ¿Podría nombrar a un delegado, por favor? Así es. A ver, ¿podemos nombrar un delegado? A ver, proposiciones, por favor. Profesora, muy buenas noches. Ya, Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué carrera eres, Jorge Luis? La profesora, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jorge Luis Zárate Zárate, estudio la carrera de Contabilidad y Finanzas. Y mi expectativa del curso de tributación es, bueno, aprender más a fondo el curso, ya que es de suma importancia para mi carrera que estoy estudiando y muy aparte de ello también para aprender cómo tributar los impuestos y todo eso. Muy bien, gracias Jorge. Muchas gracias por tu presentación. ¿Alguien más que no le haya llamado? Vito, alguien que saque pasaporte. ¿Alguien más que no le haya llamado? Bien. Bien chicos, entonces me dicen que podríamos, si tienen alguna duda, claro, podríamos comunicarnos con él o a ella. Y bueno, me dicen para nombrar un delegado. No sé si hay alguna proposición para nombrar un delegado. Miss, una consulta. A partir del día de hoy empezamos con el control de lectura. Así es, sí. Pero aún no lo descarga en el campus, ¿no? Sí, ya está en el campus. ¿En qué sección, Miss? Porque... A ver, vamos a ver aquí. ¿No lo han visualizado o de repente...? No, no lo logro ver. No está en el campus, Miss, yo también estaba buscando. ¿No está? No. A ver, vamos a ver.
Vamos a ver dónde nos encontramos. Tributación mañana. Ah, ya, es que tengo un curso de tributación en la mañana. A ver, tributación en la noche. Tributación en la noche, trabajos. Ah, verdad. Ahorita lo subimos, ¿ya? Ahorita lo subimos, tenemos un Ya, control Miss. de lectura. ¿Y el plazo hasta el próximo? Hasta el próximo martes. ¿Hasta qué hora? ¿Ya? Tienen una semana hasta las 11 de la noche del próximo martes. ¿Ya? Miss. Es la fecha máxima, ¿no? Porque tienen una semana, entonces es bastante el tiempo que les doy para que ustedes puedan cumplir con su trabajo. Sí, Flor de María. Sí, Miss, disculpe, mire, en la primerita, justo cuando usted inició, no pude ingresar porque estaba dando vueltita y no le llegué a entender acerca de las evaluaciones. ¿Me podría hacer el favor de repetírmelo, por favor? Allá, las evaluaciones, como les digo, tenemos 2 prácticas calificadas, ¿no? En la 4ª semana y en la 12ª semana. Tenemos un examen parcial, un examen final, y diariamente tenemos un control de lectura. Ya tenemos un control de lectura que ustedes tienen que cumplir, está en el campus virtual, ahora mismo lo voy a subir. A ver, ¿dónde estamos? ¿Es grupal? No, es individual. Todas las notas son individuales, ya. Digamos que yo hago un trabajo grupal, ¿no? Entre 2 personas. Todos tienen que subir al campus virtual. Para mí, por ejemplo, si yo soy una auditora, ¿no? Para mí es una evidencia de que ustedes han subido su trabajo. La nota es individual. Por ejemplo, yo hago un trabajo con alguien, ¿no? Los 2 no van a tener la misma nota, depende de cómo es su exposición, cómo es su trabajo. Entonces las notas son individuales, ¿ya? No vayan a tener ese inconveniente de, bueno, hice el trabajo con tal fulana y ella nada más ha subido el trabajo. Yo también tengo que subir porque las notas son individuales. Aquí vamos a añadir, por ejemplo, ya ahorita subimos el trabajo de... uy, el internet está pésimo. Acá subimos como una tarea. Ya, aquí, primer control de lectura. Primer control de lectura. Investigue y realice un resumen del Sistema Nacional Tributario. Ya. Aquí subimos la... Ya lo estoy subiendo el 6 de julio, entonces la presentación es el 13... Ay, ¿qué he subido? ¿Qué he subido? Dios. He subido varios. Uy, ya les iba a subir el examen final. ¡Qué bueno está, Miss! El examen parcial, todo les iba a subir. No se pasen, ¿ah? Ya, aquí tienen el control de lectura que va a ser presentado el 13 de julio hasta las 23 horas. ¿Ya? Casi les subo todo. Ya, entonces aquí ustedes tienen clases. Yo la próxima semana voy a subir ya todas las clases. Estamos cambiando el formato PPT. Tienen acá los trabajos. Aquí tienen los links de interés, ¿no?
Y en este campus tienen las evaluaciones. Aquí van a estar las prácticas y van a estar los exámenes parcial y final. Pero aquí en los trabajos van a estar los controles de lectura y los trabajos de investigación. Ojo que vamos a tener dos trabajos de investigación. ¿Ya? Entonces, el primer control de lectura, ya saben, tienen que ser obligatoriamente. El día 13 de julio se cierra a las 11 de la noche. Ya, entonces ya lo pueden visualizar, ¿no? En el campus, ya lo subí. ¿Sí? Y antes de empezar con la clase vamos a tomar lista. Mira que tengo muchas listas aquí. Turno noche, ¿no? Vamos a ver registro de asistencia. Vamos a ver el Sistema Nacional Tributario. Bonifacio, Daniel. Presente, profesora. Ya. ¿Ustedes son de qué? ¿De administración, de contabilidad? De administración, profesora. Ah, correcto. Camargo, Vargas, Renzo. Camargo. Cárdenas, Edgar. Presente, profesora. Ya. Castillo Rojas, Ronaldo. Presente, Miss. Ya. Enciso, Kiwi. Presente, ¿no? Guamán Gómez, Yoser. Presente, profesora. Huerta Pineda. Huerta Presente, Pineda, Miss. Delia. Presente, Miss. Jacope Guayanay, Tania. Presente, profesora. Llanos Fernández, José Walter. Presente, Miss. Mejía Balbín, Brian Luis. Presente, profesora. Reyes Hurtado, Ricardo Luis. Presente, profesora. Roque Jesús Merli. Presente, Miss. Ya, aquí no vino Camargo Vargas. Correcto. Ya. Turno noche. Uy, aquí tengo varias, ya. Tenemos tributación, noche. Sistema Tributario Nacional. Bustinza. Bustinza Mendoza. ¿Se encuentra? Castro. Presente, Miss. Son de contabilidad, ¿verdad? Chávez, Gallardo. Presente, profesora. Ya. Choquehuanca. Choquehuanca, Mancha. ¿Se encuentra? A ver, por favor, si apagan su micrófono. Choquehuanca, ¿no se encuentra? Claro, Ramos. Jonathan. Claros. A ver, el micrófono, por favor. Está viendo el fútbol. A ver, ¿quién está viendo? Javier. Ya. Choquehuanca. Claro, Ramos, Jonathan. ¿Se encuentra? A ver, vamos a ver. Chávez Gallardo. Chávez Gallardo. Ya, se encuentra. Choquehuanca. No se encuentra. Claro, Ramos. Jonathan. Claros. Córdoba. Mauricio. Presente, Miss. Ya. Díaz, Alvarado, Villanueva. Presente, Miss. Díaz, Carlos, Carmen Rosa. Presente. Díaz. Ya. García, Nelson. López Rojas, Vanessa. Presente, profesora. Malma Luna. Presente, Miss. Mancha Díaz.
Presente, Miss. Morán Guamaní. Ortiz Chávez. Presente. Quevedo Cabrejos, Mirta. Kiko Príncipe, Flor de María. Presente. Presente, Miss. Reyes. Eric. Reyes Eric. Salvatierra Tocto. Luz. Presente, Miss. Ya. Soroe Lolo. Presente, Miss. Ya. Aquí no se encuentra Bustinza, no se encuentra Choquehuanca, no se encuentra Claros, no se encuentra García Lobón. ¿Alguien me escribe? Eri Reyes. ¿Reyes se ha llamado? Reyes, ajá. Reyes sí. Profesora. Eri. Sí. Sí, dime. Disculpe que le interrumpa. Choquehuanca tenía problemas con que no le actualizaban aún los cursos en su aula virtual y decía que no podía ingresar. Ah, ya. Entonces le voy a anotar aquí, Choquehuanca, para tomarle en consideración. Ya. ¿Quién es más? Quevedo. Cabrejos. Ya. Guardar. Y aquí tenemos tributación también en la noche. Tenemos a tema de tributación nacional. Rufino, Milton, César. Acá está, profesora, buenas noches. Ya, ok. ¿Alguien que no le haya llamado? ¿Que no le haya llamado? ¿Alguien que no le haya llamado? Ya. Seguro que como están actualizando, algunos se han también matriculado a destiempo, entonces seguro que se va a actualizar, ¿no? Se va a actualizar. Bien. Entonces vamos a ver la primera clase del sistema nacional, del sistema tributario peruano. Esta es la primera sesión y también ustedes tienen su primer control de lectura, ¿no? ¿Qué es la tributación? Cuando hablamos de la tributación, pues es la tributación es la acción del Estado que obliga a que al ciudadano y a las empresas a entregar una cierta cantidad de recursos para el financiamiento de las funciones y servicios públicos. Ustedes sabemos que a través de la tributación el Estado peruano, ¿no?, las entidades recaudadoras de estos impuestos, de estos tributos, ¿no?, de esta tributación, se encargan en recaudar ese dinero, ¿no?, esos recursos, y los invierten ¿en qué? En servicios públicos, ¿no? Toda la recaudación a través de la SUNAT que hace el Estado, lo utiliza, ¿no?, para realizar, pues, hospitales, colegios, carreteras, pagar las planillas de las personas que se encuentran trabajando para el Estado. Entonces, esa es la tributación, es la acción del Estado que obliga al ciudadano para entregar cierta cantidad de recursos. Entonces, dentro de estos principios de la tributación, son 5 principios, ¿no? La tributación debe de contar con este principio de eficiencia económica, debe tener sencillez administrativa, ahora mucho más. Por ejemplo, todos los trámites a través de la SUNAT los hacemos virtualmente, ¿no? No cuesta nada, tiene bajos costos, debe ser un poco fácil, debe ser amigable. Al inicio, pues, cuando queríamos, por ejemplo, declarar, ¿no?, ante la página web de la SUNAT, era todo un tema, teníamos que actualizarnos, teníamos que capacitarnos. Ahora trata de ser que esa relación que hay entre el contribuyente y la SUNAT, o las entidades que no solamente recaudan los tributos la SUNAT, sino también los gobiernos locales, los gobiernos regionales, otras instituciones,
Entonces debe ser en forma sencilla, debe ser flexible porque se puede adaptar fácilmente a los cambios de un ciclo económico, se puede adaptar a ciertas condiciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la pandemia. Asimismo, la tributación debe ser justa, ¿no? Se debe de tratar en forma similar a todos los individuos que tienen una situación económica parecida. Los que puedan soportar mejor la carga tributaria deberían pagar más impuestos, según la teoría, ¿no? De repente los que ganan más deben pagar más, ¿no? Entonces los que ganan menos deben pagar menos impuestos. Entonces vemos aquí que también se debe cumplir ese principio de la justicia y la universalidad, ¿no? La universalidad que supone pues la ausencia de privilegios, discriminaciones en materia tributaria, ¿no? Máxima prudencia en materias de exoneración, de incentivos. Por ejemplo, si yo quiero exonerar a una parte de una zona franca, de una zona de la selva, ¿no? Entonces no puedo hacer la discriminación, tú sí, tú no, sino todos los que están inmersos en esa parte de la exoneración, entonces pueden acceder a ese beneficio, a ese incentivo, a esa exoneración. La tributación en el Perú se divide en 3 partes, ¿no? La tributación en el Perú tiene una política tributaria, que cada estado tiene una política tributaria, ¿no? Las formas, cómo enmarca todo la política, ¿no? La política económica, referente a la política tributaria. Tenemos el sistema tributario es el conjunto de reglas, ¿no? Sobre la tributación. Aquí en el sistema tributario está el código tributario, donde está pues todas las normas referidas a la tributación, los impuestos, el monto de los impuestos, qué pasa si yo no pago un impuesto, cuál es mi sanción. Todas las sanciones son diferentes, ¿no? Son diferentes para cada tipo de régimen tributario, para cada tipo de personas, para cada tipo de contribuyentes. Una sanción a una empresa del régimen general es muy diferente a una infracción de una persona natural o jurídica que se encuentre en el RUS, por ejemplo, ¿no? Es muy diferente. Entonces, todas esas sanciones se encuentran en el régimen del Código Tributario. Y la administración tributaria, en este caso que estamos hablando de tributos nacionales, es la que se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias para obtener la recaudación de los ingresos presupuestados y que garanticen el equilibrio fiscal. En este caso, la empresa o la institución que administra los tributos a nivel nacional es la SUNAT, ¿no? También ahora los aduaneros, ¿no? Los tributos aduaneros tiene que ver y administra la SUNAT. Entonces, el sistema tributario peruano tiene un código tributario y dentro de ese código tributario están los tributos, ¿no? Los tributos que se distribuyen en el gobierno central, en los gobiernos locales y también hay otros tributos, ¿no? Que tienen que ver con empresas privadas para otros fines como son las contribuciones a SENATI, aquellas empresas que se dedican a la industrialización, a la construcción, ¿no? Y el gobierno central, a través de estos tributos que son administrados por la SUNAT, pues está el impuesto a la renta, los derechos arancelarios, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, las aportaciones a la oficina de la ONP, las tasas de prestación de servicios públicos, y también hay otros tributos que son administrados por los gobiernos locales, ¿no? El impuesto predial, por ejemplo, la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, que administra el impuesto predial al predio, el impuesto de alcabala, el impuesto a los juegos, el impuesto a las apuestas, el impuesto al patrimonio vehicular. Entonces,
muchos confundimos tributos con impuestos, ¿sí? Siempre, si bien es cierto, los impuestos están dentro de los tributos, pero los tributos es el marco general, ¿no? Es el marco general, y dentro de esos tributos tenemos los tributos del gobierno central, del gobierno local y también de instituciones como Senati y Sensico, ¿ya? Ojo que dentro de esos gobiernos locales no solamente están las municipalidades, sino también están los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales también administran cierto tipo de tributos, ¿no? Puede ser una tasa por un trámite, un impuesto, ¿no? Que tienen también esa facultad gracias a la descentralización del Estado, ¿no? Cada gobierno regional también tiene ingresos propios y lo recaudan a través de los tributos. Si tienen alguna consulta, levantan su mano, y si tienen alguna consulta con referente al tema que estamos revisando. Bien. Entonces el sistema tributario peruano lo podemos definir como el conjunto de tributos que se interrelacionan entre sí de manera coherente, armónica, y que rigen en un país determinado, ¿no? En un momento dado. Ese es el sistema tributario. El sistema tributario peruano se desenvuelve dentro del marco conceptual que le brinda el derecho tributario, el código tributario y la ley penal tributaria. Por eso uno de sus compañeros me decía que, digamos, si yo no cumplo o si omito una defraudación tributaria, entonces yo voy a tener como consecuencia una ley penal. ¿Y qué significa una ley penal, no? Irte a la cárcel, ¿no? O privarte de la libertad, ¿no? Por un determinado año, depende del tipo de pena. Entonces, cuando hablamos de tributación, de cumplimiento de la tributación, es una cosa seria, ¿no? Es una norma, es una ley, ¿no? No es que yo evado impuestos, hago infracciones tributarias, no reflejo, no informo, ¿no? Mis reales utilidades, mis ganancias, trato de evadir impuestos, de repente la base tributaria, la base imponible, o me acojo a algunos gastos indebidos, ¿no? Para bajar el impuesto a la renta. Entonces, todo eso está penado, ¿no? Todo está penado y está regido bajo el sistema tributario, ¿no? Hay un poder tributario, ¿no? El poder que tiene el Estado para crear, modificar, suprimir tributos. Sabemos que, por ejemplo, las tasas, por ejemplo, del IGB, no siempre han sido siempre 18%, en algunos años han sido 16, 17%, entonces se puede modificar, ¿no? A través del gobierno central y del poder legislativo, ¿no? A través del Congreso de la República, ¿no? Y se tiene que emitir una ley, ¿no? Un decreto supremo, un decreto legislativo, y si por ejemplo hay un cambio para crear, modificar, suprimir impuestos, pues hay un gobierno local, también la municipalidad, ¿no? Que tiene que tener un instrumento legal, por ejemplo, puede ser una ordenanza municipal, si es un gobierno regional, puede tener una ordenanza regional. Bien, entonces tiene algunas limitaciones ese poder tributario, ¿no? Sabemos que tiene un principio de legalidad, ¿no? De reserva, un principio de igualdad, un principio de no confiscatoriedad, un respeto a los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, la SUNAT no puede estar divulgando, por ejemplo, si tú debes y cuánto ha sido tu multa, ¿no? Es un derecho también, o sea, tienen que respetar esos derechos fundamentales de la persona. Entonces, hay algunas limitaciones del poder tributario, y el sistema tributario peruano, como decíamos, está regida por la Ley Marco del Sistema Tributario, el Decreto Legislativo 771, ¿no? El Código Tributario, donde están los tributos, donde hay una clasificación de impuestos, tasas, contribuciones. Hemos visto que
¿Quiénes son los recaudadores? El gobierno central. Hay tributos, hay impuestos, hay tasas que se dedica el gobierno central a través de la SUNAT, los gobiernos locales a través de las municipalidades, de los gobiernos regionales, y también hay otras empresas para otros fines, ¿no? Entonces el Código Tributario tiene 15 artículos, título preliminar, 194 artículos del Código, 27 artículos finales y transitorios, y que constantemente, por una ley, por una norma, por ejemplo ahora en la época del COVID, ha habido muchas modificaciones de las leyes. Por ejemplo, se ha cambiado las tasas de depreciación de los activos fijos, se han ampliado los plazos para presentar las declaraciones juradas. Si yo tenía una multa, por ejemplo, y mi negocio estaba cerrado por la pandemia, entonces, ¿qué ha habido alguna... les han dado plazos, les han dado cronogramas, ¿no? Inclusive para pagar hasta el 2022, les han dado, han podido fraccionar sus deudas, ¿sí? A ver, participantes levantaron la mano. Edgar, ¿tienes alguna consulta, alguna acotación que tengas? Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, quería hacerle una pregunta. Debido a estas modificaciones que ha tenido, quería preguntarle si es que ha habido alguna actualización en lo que es el plan contable, en alguna ley, ya que las depreciaciones creo que también están dentro de ellas, ¿no? Así es. El plan contable es el que rige para los asientos contables, toda la parte contable, ¿no? Pero las normas tributarias no están referidas a la estructura del plan contable, ¿no? Sino a la parte de la tributación. Por ejemplo, la depreciación, nosotros tenemos una cuenta de depreciación en nuestro plan contable, ¿no? Pero las tasas han sido cambiadas, ¿no? Han sido aumentadas sobre todo, ¿no? Antes, si por ejemplo un bien se depreciaba a un 25%, ahora puede ser hasta un 40%, un 50%. ¿Por qué? Por la época de la pandemia, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el plan. Estamos con el nuevo plan, ¿no? Que ha sido instituido, aprobado y aplicado a partir del 2020, ¿no? El plan, o 2019, perdón. El último plan contable, ¿no? No ha habido ninguna modificación del plan, pero sí de las tasas, de algunas cuestiones tributarias. ¿Alguien más me consultó, por favor? Levantó su mano. ¿Nadie más? ¿Correcto, Edgar? ¿Sí? Sí, profesora, todo claro. Ok. Entonces, ¿qué entendemos por tributo, no? ¿Qué entendemos por tributo? Tributo, pues, es la prestación de dinero, como habíamos dicho, que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, ¿no? Para cubrir gastos de la demanda del cumplimiento de los fines. Por eso me dicen, ¿de dónde sale el dinero del Estado peruano? A ver, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Cuáles son los ingresos del Estado peruano? En primer lugar será pues la recaudación tributaria, ¿no? Si nosotros no tributamos, entonces el gobierno, el Estado no va a tener el dinero suficiente para asumir todos los compromisos. Otro ingreso, a ver, ¿quién sabe? Otro ingreso que tiene el Estado. ¿Cuál es la fuente de ingreso que tiene aparte de los tributos, o solamente vivimos de los tributos? Las tasas, Miss. Las tasas están dentro de los tributos, de la tributación. Los impuestos, profesora. Los impuestos están dentro de los tributos. Me hizo una consulta y las contribuciones también están dentro del tributo. Sí, ahorita mismo vamos a ver, ¿ya? Las concesiones, profesora. Las concesiones, ¿a qué te refieres en las concesiones? Por ejemplo, cuando los peajes, por ejemplo.
Los peajes, lamentablemente los peajes son para empresas transnacionales. Privadas, ¿no? Todos los peajes se llevan, lamentablemente, pues, aquí nos podemos, cuando hablamos de política, de corrupción, aquí nos vamos a ir hasta las 11, 12 de la noche, vamos a hacer un debate. Lamentablemente no, o sea, los ingresos del Estado son provenientes de la recaudación tributaria, de los tributos a través de la SUNAT, ¿no? Y de la minería, ¿no? De la minería, es una parte importante de la agricultura, sobre todo, más de la minería y de la tributación. Bien, entonces, cuando nosotros entendemos por tributo, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Daniel? ¿Isaías? Profesora, disculpe, al hablar de minería estamos hablando del canon minero. Claro, del canon minero, ¿no? Las empresas, por ejemplo, que explotan las minas, tienen que pagar una cierta cantidad al Estado, ¿no? Pero es el canon minero, ¿no? Ese es un ingreso, pero ¿proveniente de qué? El Estado tiene los ingresos principales son de la tributación, de la minería, ¿de qué más? Sobre todo, esos dos ingresos tiene el Estado, ¿no? Y eso los distribuye, todos esos ingresos a través del Ministerio de Economía, ¿no? Por eso es que cada región tiene un ingreso, ¿no? Que viene un ingreso del Estado y también tiene recursos propios, ¿no? Que administra, que recauda a través de algunos tributos. Igual la municipalidad. La municipalidad, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho, tiene un monto que le asigna el MEF, el Ministerio de Economía, ¿no? Y también esta municipalidad recauda sus ingresos propios a través de sus tributos. Bien, entonces, cuando hablamos de tributos, vamos a hablar de impuestos, de contribuciones y de tasas. Se divide el tributo en impuestos. ¿Qué impuestos conocemos? El impuesto selectivo al consumo, el IGB, el impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué contribuciones? Las contribuciones al CENCICO, al CENCICO, a CENATI, ¿no? Las tasas también son impuestos, son tributos, ¿no? Pero dentro de las tasas, por ejemplo, hablamos de arbitrios, de derechos, de licencias. Todos estos son conformantes o pertenecen a tributos, ¿sí? Entonces se divide el tributo en impuestos, contribuciones y tasas, ¿sí? Alguien me consultaba de tasas, ¿no? Tasas también es parte de los tributos, ¿sí? ¿Alguien más quiere consultar? ¿Rita? Sí, profesora, cuando usted habla de CENATI, CENCICO, ¿a qué se refiere? ¿Ellos también contribuyen al Estado? No, hay empresas, por ejemplo, si yo me dedico a la construcción o me dedico a ciertas, no todas las empresas hacen esas contribuciones, solamente aquellas que se dedican a la tecnología de CENATI y a las constructoras son las que tienen que contribuir por un monto a esas instituciones, a CENATI y a CENCICO. No todas, solamente algunas que están referidas con ese tipo de empresas. ¿Alguien más me quería consultar? ¿Sí? Por ejemplo, aquí donde están el impuesto predial que pagamos, ¿no? Baja policía. ¿A quién le entregamos esa tasa, ese tributo? ¿A quién? Por ejemplo, cuando me llega la baja policía, ¿no? Que tengo que pagar. ¿Quién es el recaudador de esa tasa o de ese tributo?
Las municipalidades. Ajá, las municipalidades, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, arbitrios, tengo que pagar mi impuesto predial cada año, entonces el recaudador es la municipalidad, ¿no? El gobierno local, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el gobierno regional de Amazonas, ¿no? Y quiero hacer un trámite, ¿no? Me dicen, ya, si quieres hacer un trámite, entonces tienes que pagar una tasa, ¿no? ¿Para qué? Para comprar el food, para hacer un trámite, ¿no? Estoy pagando una tasa, ¿no? Yo no soy ninguna empresa, ¿no? Soy una persona natural. Entonces, la tributación no solamente es de las personas que tienen RUC, que tienen algo constituido, una empresa constituida. También es una persona natural. Yo voy al gobierno regional y quiero hacer un trámite, tengo que pagar una tasa como persona natural. ¿Quién es el recaudador? El recaudador y el que administra ese dinero es el gobierno regional, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero acceder a que me den una licencia municipal porque voy a abrir un pequeño negocio, pago una tasa por la licencia municipal, entonces ese ingreso de esa licencia la va a administrar la municipalidad como recurso propio, ¿no? Entonces ya tiene un monto que le otorga el MEF del Estado y también tiene sus recursos propios y ellos tienen esa facultad de administrar, ¿no? De repente harán parchado de pistas, de veredas, etc. ¿Sí? Entonces, ¿está claro? ¿Cómo? Profesora. Sí. Sí, Cuando se adelante. refiere a eso, a que se paga un monto, por ejemplo, cuando se paga para obtener el DNI duplicado y eso, ¿es también un tributo? Es un tributo, pero está dentro de una tasa. Ya, profesora, gracias. Ajá. Por ejemplo, cuando voy a pagar mi DNI, copia del DNI, me he perdido el DNI, pago un derecho, ¿no? Al Banco de la Nación, ¿no? Entonces también es una tasa, ¿sí? ¿Quién lo administra? Por ejemplo, la RENIEC, ¿no? La RENIEC, pero ¿cómo recauda la RENIEC? ¿Cómo pagas? A través del Banco de la Nación, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que hay entre los tributos. Los impuestos, por ejemplo, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, ¿quién lo administra? La SUNAT. Los impuestos arancelarios, ¿no? De aduanas, todo lo administra la SUNAT. Las contribuciones, CENCICO, CENATI y las tasas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Y también algunas instituciones, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Si yo quiero hacer un juicio, tengo que pagar una tasa por hacer un juicio, ¿no? Entonces, también se hace la recaudación de pago a través de algunos bancos. ¿Está claro entonces? Los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas. Las administraciones son... Sí. Es una pregunta. En cuanto al pagar los impuestos, ¿pagan el mismo 18% así sea empresa pequeña o grande? No hay Así es, ninguna diferencia. te refieres al impuesto al IGB, Claro. ¿no? Ajá, Ya, al impuesto. El IGB sí. Sí, el IGB es un tipo de impuesto, por eso es que vamos a ver cada uno de esos impuestos. El IGB sí lo tienen que pagar todos igual. Pero la diferencia es el impuesto a la renta. Ya, y en cuanto al impuesto al IGB, ¿este impuesto puede ser cambiado en algún momento o es que ya está de por años? Puedo cambiar, por ejemplo, ahora entra un nuevo presidente y dice, ¿saben qué? No, yo quiero reducir el impuesto. Entonces eso es la política. La política tributaria puede decir, no, yo quiero cambiar, ¿no? Del 18% me parece que pagan mucho a las empresas, le puedo rebajar a 16, a 17, ¿no? Entonces esa es la política que cada gobierno puede impartir, ¿no? No siempre, como les digo, yo he trabajado con 17%, con 16%, cuando estaba en la universidad el IGB era diferente. Sí, Claro, ¿otra y consulta? eso afectaría en algo al Estado, bajar o subir o bajar. Claro, o sea, si bajas por ejemplo, de 18 a 17, entonces voy a recaudar menos impuestos.
¿no? Y cómo yo me voy a mantener, cómo voy a mantener. Entonces, puede ser muy, muy populista, ¿no? Además que el IGB, el del 18%, es una de las tasas más bajas, ¿no? En países de Sudamérica. Por ejemplo, en Argentina se paga un poco más, ¿no? El impuesto el general a las ventas, allá se llama el IVA, ¿no? El impuesto a las ventas, nosotros es el impuesto general, puede cambiar de nombre, pero tiene el mismo propósito, ¿no? Entonces, eso depende de la política, ¿no? De la política del gobierno. Bien, entonces, un impuesto, entonces es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado, cuya prestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del impuesto a la renta. Una contribución es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales, como es el caso de la contribución a Censico, ¿no? Y la tasa es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente, ¿no? De parte del Estado, por ejemplo, un derecho arancelario en registros públicos. Entonces está bien claro la diferencia que hay entre impuesto, contribución y tasa, ¿verdad? ¿Ya está claro? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de un tributo, hablamos de un deudor, hablamos de un acreedor. ¿Quién es el deudor? El deudor es la obligación que tenemos todas las personas. Nosotros somos deudores, ¿no? Para pagar un tributo, realizamos un pago. ¿Quién es el acreedor? El acreedor puede ser el Estado a través de la SUNAT, puede ser la municipalidad, o puede ser el gobierno regional, o puede ser alguna institución. Establecido por la ley principio de legalidad. Todo pago, todo impuesto, toda tasa está normado por una ley, está normado por una norma, ¿no? Nosotros no es porque la SUNAT dice ya, a ti te pago, a ti te cobro 19, a ti 18, a ti un poco más, no. Cada uno de estos pagos, ¿no? De estos pagos, de esta contraprestación de tributos, está normado por un principio de legalidad, ¿no? Asimismo, también puede ser cobrado un procedimiento coactivo, ¿no? Por ejemplo, si tú no has pagado tus impuestos, también te pueden exigir, ¿no? Coactivamente el pago de esos tributos, ¿no? Entonces tenemos acá el deudor tributario, que hemos visto cómo se hace el pago. Hay muchas formas de hacer ahora el pago, lo puedes hacer a través del banco. El acreedor tributario, y hemos dicho quién es el acreedor tributario, el gobierno central, regional, local, algunas entidades de derecho público, el principio de legalidad, porque toda norma está regida por un decreto supremo, una resolución sectorial, municipal, un decreto del legislativo, ¿no? ¿Un decreto supremo se puede inhabilitar? ¿Cómo? Un decreto supremo se puede inhabilitar, o sea, ya no puedes... Así es. Puede haber muchos cambios, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, ¿no? Por ejemplo, ahora ha habido muchos cambios en la época de pandemia, ¿no? Entonces ha habido de repente, el Poder Ejecutivo solamente ya no lo pasaba por el Congreso, ¿no? Porque estábamos en época de emergencia. Entonces se puede cambiar, se puede derogar, se puede crear inclusive nuevos tributos, ¿no? Había una ley, había un proyecto de ley para cobrarles a los más ricos, ¿no? El impuesto a la riqueza también está en stand-by, ¿no? De repente puede crearse un nuevo impuesto. Es un procedimiento coactivo porque sí o sí tú tienes que cumplir con ese pago que te has, por eso hay un procedimiento coactivo, ¿no? Te pueden inclusive embargar todos tus bienes, ¿no? Si eres el NRUS, si yo tengo una deuda, me pueden embargar inclusive todos mis bienes, tan diferente como una empresa jurídica, ¿no? Es muy amplio el tema de tributación.
2 horas, nos quedaríamos hasta las 11, 12 de la noche hablando de todos estos temas. Es muy amplio, pero vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a estas 2 horas del curso de tributación, ¿no? Como aquí vemos los impuestos municipales, los impuestos provinciales, ¿no? Distritales, por ejemplo, si yo tengo una empresa de bingo, rifas, ¿no? Tengo que pagarle a la municipalidad. Por ejemplo, si yo hago un espectáculo, un concierto de música, de salsa, ¿no? En mi distrito, tengo que pagar un impuesto de espectáculos públicos, que también lo vamos a ver dentro del curso, ¿no? Bien, entonces estos son los tributos nacionales, locales, regionales. Lo pueden leer, ustedes van a hacer para que esto quede bien retroalimentado, ¿no? Van a hacer ustedes en el control de lectura, ¿no? Todo un resumen de todo el sistema nacional tributario. Entonces van a tener que ver las tasas, las normas. Entonces, este tema tiene que estar claro. Ya cuando empecemos a hacer la parte práctica, ya no me van a decir, profesora, ¿qué era la tasa? ¿Cómo era Cencico? Entonces ya tiene que estar claro. Todo está dentro del marco de la Constitución de 1993. Hay una forma, ¿no? Parece que quieren cambiar, van a llamar a un referéndum para cambiar la Constitución política del Perú. Sí, ¿alguna consulta más? Sí, Rita. Profesora, las tasas varían de acuerdo a las necesidades, ¿no? O Así todos tienen las es. mismas tasas. No, ¿no? Las tasas son diferentes. Por ejemplo, el impuesto, una tasa, ¿no? De un trámite de la municipalidad de San Juan del Lurigancho es muy diferente a la tasa de, por ejemplo, Miraflores, San Isidro. El impuesto predial, ¿no? Que paga una casa de San Isidro es más alta que una tasa por ejemplo, del distrito del Rímac, ¿no? Por eso Claro, que porque tienen la facultad, ahí tienen la facultad las municipalidades de realizar los cambios de el porcentaje de la tasa. Lo tienen que hacer con una ley, con una ordenanza municipal, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios. ¿Por qué pagan ellos más? Porque depende del poder adquisitivo que tienen esos municipios, ¿no? claro, porque tienen cámaras, tienen mejores servicios, Y por así eso. es. Entonces, por eso pagan más alto. Ellos pagan bien alto el impuesto, arbitrios, baja policía, ellos pagan más, ¿no? Eso se hace pues de acuerdo al PBI, a los ingresos, al tipo a los datos estadísticos de pobreza, ¿no? Ciertos parámetros, ¿no? Que utilizan la municipalidad. Pero en cuestión a los tributos a nivel general, ¿no? Los que administran la SUNAT son tasas establecidas, ¿no? Por ejemplo, el IGB es para todos, pero, por ejemplo, el impuesto a la renta es de acuerdo al régimen donde tú te encuentras. Y eso lo vamos a ver con casos prácticos, así chicos, no nos mareemos un poco, porque el campo de tributación es muy, muy amplio. Creo que deberíamos de llevar unas 4 horas. Bien, entonces, vamos a terminar y espero que ustedes retroalimenten, ¿no? Con el control de lectura. ¿Ya? Bien, vamos a terminar la clase de hoy. Les agradezco mucho habernos conocido y empezar con buen pie el curso de tributación. Gracias por su atención. Buenas noches. Si tienen alguna consulta Muy más. buenas noches. Soy Miriam Morán. No pude ingresar a tiempo porque mi conexión estaba inestable. Bueno, no sé si hay llamado a asistencia para que me consideren, por favor. Sí. A ver, ¿en qué carrera estás? Contabilidad. Contabilidad, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? ¿Lo he cerrado? No. Miriam Morán.
Debe estar aquí. Morán Elizabeth. Ok. Sí, Miss. Ya. Gracias, Miss. Bien, chicos, entonces nos encontramos la próxima semana, el martes. Suban sus trabajos y por favor indiquen de dónde han sacado su investigación. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches, hasta el próximo martes. Cuídense mucho. Buenas noches, profesora. Gracias, Hasta Miss. luego, profesora, gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches.